Bienvenido a Sembradores de Vida. Somos una iglesia conocida principalmente por el poder revelado de la palabra de Dios en cada servicio que cambia y transforma vidas al instante, a través de la manifestación poderosa del Espíritu Santo en cada uno de sus miembros. Pero esta historia se remonta a octubre de 1991, cuando René Guadalupe Jiménez Espinosa es llamado y escogido por Dios. Comenzó a congregarse, leer la Biblia y aprender del Evangelio. Y en menos de 3 meses comenzó a ser manifiesto el llamado de Dios, el pastorado. Para esto, nuestro pastor había asistido al Instituto de Sembradores de Iglesia de la Liga Bíblica, que es a nivel mundial, donde alguien le preguntó: ¿qué harás cuando siembres una iglesia? A lo que él respondió: sembrar otra. Dios inspiró un nombre que nos compromete a nosotros como siervos, porque Él siempre ha estado comprometido con nosotros. Y así, en abril de 2005, se ofició el primer servicio de Sembradores de Vida. Este fue en el Salón Fantastic, el cual se rentó por 2 meses. Posteriormente, estuvimos en el edificio Versalles y en poco menos de un año llegaríamos al lugar que sería nuestra casa por más de 15 años, Tierra Blanca. En 2012 se puso la primera piedra en el terreno, pero también se hizo presente la palabra de Dios de sembrar iglesias, pues fue inaugurada Sembradores de Vida Guadalajara. Pero fue hasta 2015 cuando, oficialmente, Hacienda del Río sería determinado como el terreno de los Sembradores de Vida. Este mismo año se construyeron las 5 armaduras que sostienen nuestro techo, y a finales de 2016 se obtuvo el permiso para empezar a construir, y en 2017 arrancó la obra. Sin embargo, este mismo año sería también un golpe fuerte en el ministerio de nuestros pastores, lo que significaría tan solo una de las diversas pruebas a las que se enfrentarían a lo largo de su camino. Tenemos un pastor y una pastora que, independientemente de lo que se venga, de la escasez o de alguna manera la abundancia, por llamarlo así, siempre ha habido avances en este lugar. Sea cuando se detuvo un momento, siempre dijo que era el tiempo de Dios. Entonces, yo me he sentido bien, nunca he dejado de confiar, y yo creo que eso es muy importante. Hasta 2019 fue retomada la construcción. No obstante, nuestros pastores enfrentaron una crisis económica y restricciones en sus negocios. Y para el final del año se detuvo de nuevo. Pero el sueño de Dios seguía vigente y comenzó a levantarse la iglesia 10 de abril. Para 2020, 10 de abril estaba casi lista para aperturarse. Pero al azotar la pandemia, no solo se pospuso, sino también la iglesia, es decir, el espacio físico donde nos congregábamos, cerró sus puertas. Pero Sembradores de Vida seguía de pie. No podíamos estar muchas personas en un lugar cerrado y pequeño, por lo que el terreno se convirtió en el lugar perfecto para retomar nuestros servicios y poder disfrutar de la presencia de Dios juntos después de 7 meses separados. En 2021 continuaron los servicios en los autos, pero al llegar a la temporada de lluvias volvimos al auditorio con las medidas y precauciones requeridas. Para esto, se estaban dando varias situaciones de robo en el terreno, por lo que nuestro pastor decidió retomar la obra para cerrar lo que ya estaba construido. Y así fue como, sin darse cuenta, lo que solo sería cerrar el perímetro, marcó la historia de Sembradores de Vida para siempre. Nuestro pastor, con sus propias manos, comenzó a edificar el templo. En la Biblia hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Y ese libro es precisamente lo que hicieron los apóstoles. Y bueno, todo hombre que ama a Dios, todo hombre de Dios, tiene un libro de Hechos.
Y esta iglesia habla de los hechos de un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios. Esta iglesia es una iglesia que debe ser fuente de inspiración para todas las personas que entren a este lugar. Huele a Dios, cada ladrillo, el techo, la lámina, las sillas, todo tiene el olor a Dios. Porque es imposible que solamente 3 personas, 3 hombres, hayan levantado todo esto que es ahora el templo, la iglesia, Sembradores de Vida, Hacienda del Río. Así que nuestro pastor es un hombre de Dios, es un hombre lleno de fe, es un hombre persistente, es un hombre valiente, es un hombre fuerte, es un hombre que le ha creído a Dios. Esta iglesia es pues entonces un milagro. Así que esta iglesia es el testimonio del poder de Dios, es el testimonio de un hombre que ama a Dios y le entrega toda su vida desde que amanece hasta que anochece. Así que me siento honrada de que sea mi esposo, de que sea mi pastor y que sea el pastor de todos los sembradores de vida. No te puedes perder el venir a este lugar porque es ese poder, ese testimonio fiel de la realidad de Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente y Providente Dios. Dios te bendiga. Por su parte, nuestra pastora se hizo cargo de los negocios y trabajó para que prosperaran, pues cabe destacar que sus tiendas trabajan 100% para la obra de Dios, por lo que abandonarlas nunca fue una opción. Se acomodaron los horarios de sus empleados para que el pastor pudiera dedicarse a la obra en su totalidad. No había un solo peón que quisiera trabajar al ritmo de nuestro pastor, ni siquiera pagando el doble. El tiempo pasaba y el pastor pidió a Dios que enviara a alguien a ayudarle. Pues yo me involucré en las oportunidades que tenía de venir, dado el trabajo que tenía, el horario que mantenía. No podía venir todo el tiempo, pero las vacaciones las aprovechaba para venir a apoyar en lo que pudiera. De hecho, a Santiago también le tocó venir en sus vacaciones, y así que en lo que podíamos aprovechar, aquí estábamos. Al momento de la construcción, 2 cosas se me hacían muy difíciles. La primera era los recursos, conseguir los recursos para la construcción, para los materiales. Y la segunda era llevar a cabo la construcción misma. Primero porque la construcción estuvo durante la pandemia, entonces era mucho más difícil conseguir recursos, pero Dios fue proveyendo. Y la segunda fue la construcción misma, porque es un trabajo muy difícil en el cual me tocó ayudar. Me tocaba estar largas horas junto con nuestro pastor y era algo que se me hacía muy difícil de hacer, cargar cosas muy pesadas, estar bajo el rayo del sol mucho rato y trabajar muy duro por la construcción. Conforme veía los avances, sentí mucho el poder de Dios y mucho orgullo de ser sembrador de vida. ¿Por qué? Porque la construcción fue durante y ha sido durante momentos no sencillos. En su momento atravesamos una pandemia que nos afectó en salud, en economía, en toda nuestra vida. Y después, regresando a la normalidad, con tiempos ocupados, con muchas cosas que hacer. Sin embargo, Dios proveyó recursos a través de cada miembro de nuestra iglesia, a través de nuestros pastores yendo a la construcción, a través de la sociedad de damas, a través de los predicadores, a través del banderas, a través de cada miembro de la iglesia. Dios fue proveyendo y usando nuestras vidas, y así pasamos de ver solo un terreno a ver una gran casa de Dios. No pensé que fuera a parar la obra, dado que se puede ver más bien en el pastor la determinación de la fe que tiene en Dios, de que Dios es el que va a proveer, pues no es lo que Él pueda hacer o lo que Él sepa hacer, sino lo que Dios lo mandó a hacer, sabe y confía y transmite que Dios lo va a respaldar en todo momento. Nunca dudé que se llegara a completar. Vuelvo a repetir, tenemos unos líderes que nunca dudaron y siempre han dicho que si Dios dio la visión, también daría la provisión. Aparte, me tocó estar aquí un tiempo por las mañanas y veíamos los avances diarios. Entonces, Dios ha sido fiel, Dios es fiel y siempre va a ser fiel.
La mano de Dios fue más visible que nunca. Envió ayuda en forma de personas, regalos, provisión y demás cosas que sumaron a lo que hoy vemos a nuestro alrededor. Hay una palabra que es proezas. Y en la Biblia habla mucho acerca de hombres que hicieron proezas. Tú puedes ver en Hebreos 11, en la Galería de la Fe, todos esos hombres y esas mujeres que hicieron proezas en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Cristo. Y para mí esto es una proeza que hizo nuestro pastor porque ama a Dios, y muchas dificultades, desafíos él tuvo que enfrentar todos los días, desde lo económico hasta lo físico, emocional, espiritual. Todo era muchísimo peso, porque esta iglesia es una iglesia grande, era una obra grande. Él padecía mucho de dolores musculares. Y yo decía, es que no va a soportar o no va a poder, ¿verdad? Ese trabajo físico tan rudo de todos los días, porque además él nunca había trabajado como peón de albañil. Entonces eso era una proeza en sí, trabajar de esa manera y con sus limitantes físicas. Y todos los días se levantaba y daba gracias y oraba, y 4 de la mañana, 5 de la mañana, él ya estaba listo para venirse a la obra, porque además no solo trabajaba aquí, sino que también a la 1, 2 de la tarde llegaba a casa, se bañaba, se cambiaba para irse a trabajar a las tiendas, que es lo que nosotros nos dedicamos secularmente. Entonces, realmente yo vi la mano de Dios, yo vi el milagro de Dios a mis ojos todos los días, cuando Dios fortalecía físicamente al pastor. Espiritualmente, él es un hombre de fe. Es un hombre que no necesita alicientes, ni necesita que nadie lo motive para tener fe. Él ve a Dios todos los días. De hecho, hoy mismo le dije, es que tú eres un hombre de Dios, y él quiere hacer muchas cosas aquí todavía en la iglesia, en esta obra. Yo le decía, pues es que, ¿qué te digo si eres un hombre de Dios? Y lo que tú pidas a Dios, Dios conoce los deseos de tu corazón, y Él te va a dar tanto los recursos como la fuerza. Así fue, le dio los recursos y le dio la fuerza. Y con la unión de pocos, porque éramos pocos los que iniciaron con nosotros a construir esta iglesia, eran pocos y era poca la ofrenda. Con eso poco se hizo muchísimo. Dios lo multiplicó, porque Él vio la fidelidad de un equipo maravilloso que son todos los sembradores de vida. Y ellos son parte de esto. Esto huele a ellos, huele a las manos de los siervos, los obreros, los discípulos de esta iglesia. Y yo estoy muy agradecida con todos, pero sobre todo estamos agradecidos con Dios y por el pastor que nos dio, porque también, además de mi esposo, también es mi pastor. Así que pues bueno, vamos a disfrutar de esta casa maravillosa que huele a Dios. Las columnas, el techo, la lámina, las sillas, todo se ha hecho para Dios y por Dios. En 2022 se terminaron de levantar las paredes restantes. Así terminó la obra civil, dejándolo listo para las armaduras. En este momento, el pensamiento del pastor fue: a ver cuándo tenemos para poner el techo. Esto implicaba un gasto muy elevado, probablemente uno de los más fuertes que se han tenido que cubrir a lo largo de la obra, por lo que se miraba como algo lejano. No obstante, el plan de Dios era otro. En noviembre de 2022, la dueña del espacio que se rentaba en Tierra Blanca le comunica al pastor que tenía planeado vender, y a un precio bastante elevado sobre el valor real. Fue bastante evidente que era la voz de Dios moviéndolo de ahí. Entonces, comenzó a presupuestar y a buscar cómo conseguir la provisión y poder mudarnos. En 2023 inició la cuenta regresiva. El poder decorar y celebrar en nuestra casa propia ya tenía fecha: domingo 30 de abril. No ha habido un solo capítulo en la historia de Sembradores de Vida donde Dios no sea el protagonista.
No existió una planeación estratégica, no había recursos para ello. Con pocas personas se realizó el trabajo de muchos. Para mí el ver los resultados de esta obra es algo increíble, es un sueño que se nos ha puesto durante años y hoy lo veo hecho realidad y no puedo hacer nada más que sentirme gozoso y expectante por lo que queda más adelante, por lo que Dios va a hacer en este lugar y en lo que viene. Dios es grande, pues no solo se encargó de traer provisión en todos los sentidos, sino que escogió a un hombre de fe, conforme a su corazón, que a pesar de la dificultad siempre descansó en la obediencia y trajo a su pueblo a la tierra prometida. La historia aún no termina. Dios nos trajo hasta aquí y no nos dejará hasta que la obra esté completa. ¿Qué sigue? Preparar a la siguiente generación para que haga cosas más grandes. Es necesario prepararnos no solo para la llegada de Cristo, sino también para poner nuestros talentos al servicio de Dios. Hemos sido llamados para cosas mayores, y qué cosa mayor que servirle al prójimo. Esta es la casa de los sembradores de vida, la casa de los indetenibles. Bienvenidos.